Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Estemos alegres, hermanos, estemos contentos, estemos agradecidos con Dios. No podemos vernos, no podemos abrazarnos, no podemos estar juntos, pero podemos estar conectados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos conecta, nos permite tener un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo propósito. Y la palabra del Señor nos guía, nos conduce en estos tiempos difíciles, complicados. Y estemos agradecidos con el Señor porque podemos estar así como un cuerpo, como una iglesia. Hoy vamos a ver que la iglesia no es este lugar físico, este local. La iglesia somos cada uno de nosotros, de los que hemos creído. Y esto es muy importante. Entonces vamos a recibir de parte de Dios la palabra que el día de hoy tiene para nosotros. El pastor Jesús hace 8 días se quedó hasta el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Entonces el día de hoy vamos a continuar, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead pues, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para obtener sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Guíanos, Señor, háblanos esta noche, a los que están en casa, a los que se han conectado a través de tu Espíritu y también a través de la tecnología. Te rogamos, Señor, que tú traigas una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, de gozo, de bendición. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, que están delicados. Te pedimos por nuestro hermano Mario, Señor. Te rogamos que seas con él en el hospital, Señor, que tú lo fortalezcas, que aumente su fe en este tiempo difícil que él está sufriendo. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de su esposa, de su hija. Anima a nuestra hermana Mechita, bendícela. Ella también está pasando por quimioterapias, está delicada. Te rogamos que la bendigas, que seas con ella, que la cuides
Y te pedimos por nuestro hermano Roberto Quero, por su esposa, por su hija. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, que seas con ellos, que los animes en este tiempo en el que les tocó estar también en el hospital siendo atendidos. Te rogamos que seas con ellos, Padre, bendícelos. Y te pedimos por nuestra hermana Lupita Dorantes, que ella fue necesario llevarla al hospital por su padecimiento que ya trae de tiempo atrás. Te rogamos que la bendigas, Padre. Sé con cada uno de nuestros hermanos que necesitan en este tiempo, Señor, de tu cuidado y también del cuidado de la iglesia. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, hermanos, para poder continuar con nuestro estudio, pues recordar algunos aspectos relevantes que ya se mencionaron para ponernos en contexto de lo que estamos estudiando. Y esto nos va a ayudar a entender de una manera mejor cuál es el mensaje que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Y bueno, lo primero que necesitamos preguntarnos es, ¿para qué escribe Pedro este mensaje que estamos estudiando? ¿Para qué lo escribe y para quién lo escribe? ¿Y cómo puede ayudarnos a nosotros en este tiempo? Bueno, en primer lugar, este mensaje Pedro se lo da a un grupo de iglesias que están en Asia Menor. Mientras él estaba en Roma, les escribe esta carta, y estas iglesias estaban pasando por un tiempo difícil. Si nosotros creemos que el tiempo que estamos viviendo es difícil, la iglesia ha pasado por momentos a lo largo de la historia muy difíciles y muy delicados, y la iglesia de Asia estaba pasando por persecución. El emperador Nerón, un emperador romano, los estaba persiguiendo, y nuestros hermanos de ese entonces eran apresados, eran despojados de sus pertenencias, eran azotados, eran metidos a las cárceles, y muchos de ellos tenían que huir de su ciudad, tenían que huir de sus hogares, porque no había seguridad, no había nada que garantizara que ellos iban a estar bien. Y muchos de ellos eran crucificados por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Nerón fue un hombre cruel con la iglesia de Roma. Y entonces Pedro, ¿para qué creen que les escribe? Les escribe para animarles, para recordarles que tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio del sufrimiento, porque Jesús había resucitado. Jesús se levantó de la muerte, y entonces ese Jesús por el cual ellos habían creído no se quedó en un madero colgado, sino que se levantó, venció a la muerte. Y entonces Pedro les recuerda esto y les dice: no solamente tienen esperanza, sino que han nacido de nuevo. Y eso es una garantía que todos los que hemos creído tenemos cuando estamos pasando por aflicciones. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos criaturas nuevas. En nosotros, la fe que tenemos, la confianza que tenemos, nuestro Señor Jesucristo la ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos nuevas criaturas. Por lo tanto, el comportamiento que nosotros tengamos, la manera de vivir que manifestemos en estas pruebas, en estas aflicciones, cuando estemos pasando por momentos difíciles, ya no puede ser igual, hermanos. Ya no puede ser el mismo comportamiento del pasado. Ya no podemos conducirnos como antes nos conducíamos. Y la clave está en el versículo 22 y 23 de aquí del capítulo 1. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y les ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente en corazón puro. Entonces, quiero darle énfasis a este argumento de Pedro. Uno de los mayores retos, al igual que para estos creyentes de Asia, es mantener un amor genuino, es mantener una buena relación en medio de estas aflicciones, en medio de la preocupación, en medio de la muerte, en medio de los problemas, en medio de todo lo que se oye, en medio de todas esas noticias de pavor que vienen a nuestros oídos. Necesito mantener el amor. Esa es una recomendación que le está haciendo Pablo a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser ese amor? Bueno, es un amor que no es un amor fingido. No podemos fingir amor, no podemos fingir algo que no estamos viviendo, que no es real. Implica una entrega desinteresada. Y por esa razón era importante que entendieran que en esos momentos de aflicción, de prueba, una persona egoísta no puede amar. Cuando alguien está viendo solo para sí, cuando alguien está preocupado solo por su salud, por su bienestar, por lo bien que le pueda ir solo a él o a su familia, esa es una actitud egoísta. Y entonces no es posible en medio de la iglesia una actitud así. Entonces el amor de Dios y su perdón nos libran de ese egoísmo, hermanos. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos dar más de lo que es para nuestro propio bien o nuestro propio beneficio o para el beneficio de los que nos rodean. Entonces, cuando nosotros solo nos miramos a nosotros mismos, no vamos a poder satisfacer las necesidades de otros, de los que estén cerca de nosotros. Y entonces necesitamos voltear a Cristo, porque Cristo dio su vida por nosotros. Y entonces, esto que Él nos dio, ahora nos deja entender que nosotros podemos imitar ese amor y podemos hacer eso que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros podemos amar a los demás siendo un ejemplo y entregándonos en amor como Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, este es el contexto de esta carta, de lo que en esos tiempos se estaba viviendo. Y Pedro les está diciendo que cuando hay presión en el exterior, cuando las cosas se ponen difíciles por afuera, pues hay una tentación que se viene y es importante que la atendamos, que tengamos cuidado de eso, porque esa tentación que viene de fuera por la presión, por la incertidumbre, por la angustia, por los temores, nos puede dividir, puede provocar en medio de nosotros división. Y por eso comienza en el versículo 1 diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es toda malicia? Bueno, es desechar toda perversidad, toda maldad, el deseo de engañar a otros, el deseo de criticar a otros, el desacuerdo, el chisme, la murmuración, el deseo de hacer daño a otra persona. Eso es la malicia. Es un asunto que está en el interior de nuestro corazón y que se expresa a través de la envidia, a través de la amargura, a través de los celos. Y la malicia es toda conducta
que busque dañar a alguien más. Eso es la malicia. Entonces, estos creyentes estaban pasando por una situación difícil. Y lo que les está diciendo Pedro es que iban a tener la tentación de que la malicia gobernara sus corazones y empezaran a atacarse entre ellos. Y miren, esto es fácil de verlo. En medio de nosotros, como iglesia, en medio de esta situación, nosotros vemos cómo están divididas las opiniones, cómo están divididos los comentarios a nivel político, a nivel social. Vemos un mundo que está de cabeza. ¿Sí? Esto es lo que ha provocado esta enfermedad que ahorita está en las calles. Y lo más feo es que esté generando división en medio de la iglesia. Entonces, la presión de la adversidad puede ocasionar dos cosas en medio de nosotros. Ya no hablemos de nuestra sociedad. En la sociedad es fácil comprender que la división se puede dar de una manera muy sencilla. Pero en nosotros, en los que tenemos a Cristo, en los que tenemos en común a un Salvador, esa presión puede hacer que de nosotros salga el cobre, como se dice normalmente. Lo que realmente hay en nuestros corazones, y que la malicia del corazón pues nos lleve al pleito y nos lleve al egoísmo y nos lleve a las discusiones. Y miren, piensen en las familias que no están acostumbradas a tener un tiempo o mucho tiempo de convivencia. Piensen en las familias que no están acostumbradas a estar mucho tiempo en casa, a los padres que no están acostumbrados a estar con sus hijos, a la esposa que no está acostumbrada a estar con el esposo, ¿sí? Piensen qué difícil está siendo esta situación en casa para muchos. El no tener esta costumbre y ahora sentirse obligados a estar todos en casa compartiendo un espacio. Ahora, imagínense esas familias que son como muégano, en donde en una casa viven 3 o 4 familias juntas, ¿sí? Imagínense compartir una sala 15 o 20 personas, compartir 2 baños. Pues ahí cómo se aplica la sana distancia, ¿no? Es algo complicado. Entonces, pues está generando un problema. Ahora, imagínense que están los hermanos juntos o toda la familia junta y no están acostumbrados a compartir lo que tienen, porque cada quien tiene sus cosas, cada quien cuida sus cosas, y hay esposos que inclusive una parte de la despensa es exclusiva de ellos y la otra parte no la puede tocar la esposa. A ese grado están las cosas en algunos hogares. Entonces, ¿qué va a haber? Pues va a haber peleas, va a haber amargura, va a haber pleitos, demandas, roces, y eso es la malicia, y todo engaño va a salir a la luz, toda hipocresía. Si antes se hablaba nada más por el compromiso de estar juntos, pues con todo este tiempo de estar juntos, pues va a salir el que tengan que decirse las cosas, va a haber envidias, y todas esas detracciones de las que nos habla la palabra van a salir a la luz. Ahora, estas son armas del enemigo, armas que el enemigo usa, ¿saben para qué? Para dividir. Por eso el apóstol Pedro está hablando a la iglesia y le está diciendo que se amen, que este tiempo es un tiempo muy especial, un tiempo muy vulnerable, un tiempo en el que necesitamos poner en práctica el amor.
Ahora, imagínense que nos dejemos llevar por toda la malicia y por todo lo malo que hay. ¿Cuál va a ser el testimonio que vamos a dar a los demás? ¿Qué gloria le vamos a dar al Señor? La otra opción, la otra cosa que puede suceder, algo más que puede ocurrir es lo que dice el versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, esta es la otra opción. La otra opción es que al estar allí, al estar meditando en la situación, en lo que se viene, al considerar las fallas que hemos cometido, los errores que ha habido en las decisiones que hemos tomado, pues esto es algo que puede ser también bueno y puede traer una bendición. Porque esto nos puede mover a desear como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios, para que por ella podamos crecer para salvación. Ahora, esta exhortación la hace Pedro a los creyentes de Asia Menor. Y para nosotros en estos tiempos, pues también nos sirve, ¿no? También podemos apoyarnos de este mensaje para que en estos tiempos, que si no son tan difíciles, o que tal vez puedan ponerse difíciles en un tiempo futuro, pues nosotros estemos ahorita ocupándonos de lo que verdaderamente nos conviene atender y estar bien dispuestos a buscar a Dios. Hemos nacido de nuevo. Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Nosotros ya no somos los de antes. Hemos nacido de nuevo. Entonces, lo que debe resultar de nosotros es un amor no fingido. Entre nosotros no podemos fingir como finge el mundo. En nosotros está el Espíritu de Dios. Un amor entrañable es el que debe salir del medio de nosotros, de un corazón puro. Entonces yo quiero que nos preguntemos esto: ¿qué está haciendo esta pandemia en tu casa? ¿Está trayendo estragos a tu hogar? ¿Ya estás que no aguantas y ya te quieres salir porque no soportas estar allí en tu casa con tus seres queridos? ¿Qué está provocando? ¿Está provocando malicia, hipocresía, envidia, detracciones? O, ojalá y sea esto, hay un deseo como el de un niño. ¿Cuál es el deseo de un bebé recién nacido? Si tiene limpio su pañal y si no tiene aire en la pancita, su deseo es estar pegado al pechito de su mami, ¿sí? Alimentarse. Eso es, para eso el bebé es feliz con eso, ¿sí? Entonces, así como un bebé desea la leche de su madre, yo quiero preguntarte, ¿ese es el deseo que hay en tu corazón? Ahora, si no lo hay, podemos pedírselo al Señor. Tenemos un Padre que nos ama, un Padre bueno, y podemos corregir, porque miren, esta incertidumbre debería de llevarnos a buscar la palabra de Dios, a preguntarnos ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el Señor está permitiendo que su iglesia padezca junto con el mundo todo esto que se está viendo a nuestro alrededor? ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que murió por nosotros, un Dios que dio su vida por nosotros, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos padeciendo? ¿Por qué la iglesia junto con los impíos no hay una diferencia de lo que están viviendo? Y están muriendo tanto impíos como creyentes. ¿Por qué? Pues esto debe llevarnos a buscar esta respuesta en la palabra de Dios, a preguntarle a Dios en oración.
El arrepentimiento va a ser la clave para que nosotros podamos oír de parte de Dios lo que Él quiere, lo que Él demanda de nosotros como iglesia. Es un tiempo para meditar y para pensar que necesitamos corregir cosas que no hemos hecho bien. Es un tiempo para corregir esas malas acciones, para dejar de ser tibios espirituales. Es un tiempo para dejar de ser flojos espirituales y tener temor de Dios. La iglesia, hermanos míos, no está de vacaciones. No estamos de vacaciones. Este tiempo no es para ver películas, no es para estar en casa y chutarnos todas las series que hay en Netflix. ¿Qué pandemia estamos viviendo? Vean, estos creyentes de Asia Menor estaban saliendo de sus hogares, estaban huyendo, estaban siendo apresados, estaban quitando sus pertenencias, estaban siendo crucificados, y al igual que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos pidiendo la comida por teléfono. Hay comodidad. O sea, realmente no estamos sufriendo. Tal vez otros que no se pueden dar el lujo que algunos nos damos, sí están sufriendo más y están padeciendo y están obligados a salir a la calle con el temor de contagiarse y no les queda de otra, ¿sí? Pero la iglesia, hermanos, necesita en este tiempo buscar a Dios. Necesitamos buscar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo quiero preguntarte y quiero que seas bien, bien sincero en tu corazón. Respóndete a ti mismo. ¿Cuánto tiene que no lees la palabra de Dios? Ese alimento espiritual, ¿cuánto tiempo tiene que no abres tu Biblia para leer la palabra de Dios, para buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que no buscas a Dios en oración? Son preguntas que necesitamos hacernos, que necesitamos reflexionar. Y ojalá que esta crisis nos haga desear la palabra de Dios, buscar a Dios como un bebé que desea la leche de su madre. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, necesitamos hacer a un lado esa vida antigua. O sea, la vida de malicia a estas alturas ya tuvo que haberse quedado atrás, de hipocresía, de engaños, de murmuraciones. Esa vida era la vida que teníamos. Bueno, esa vida necesitamos dejarla atrás y buscar a Dios y buscar su mensaje para crecer en la salvación. Y decía el pastor Jesús la semana pasada, ¿pero qué no ya somos salvos? ¿Cómo que para crecer en la salvación? Bueno, quiero completar un poquito esto. Dice, bueno, la salvación no solo tiene que ver con un acto. La salvación no solamente fue el momento en el que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, no fue solo ese momento en el que yo le pedí con todo mi corazón que viniera a mi vida. No solamente tiene que ver con esto, sino es un proceso. Y también la salvación tiene una consumación. Es decir, yo soy salvo cuando creí en Dios. En ese momento que yo tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo, en ese momento que yo tomé la decisión de bautizarme y de hacer pública mi fe delante de la iglesia, en ese momento fui salvo. Pero también el tiempo de mi caminar con el Señor, ese tiempo de obediencia, ese tiempo de hacer la voluntad de Dios, ese tiempo de ceñirme a lo que el Señor le agrada, de dejar mi deseo, mi pasión por causa de mi Señor, eso también tiene que ver con mi salvación. Mis decisiones, mi caminar diario, mi comportamiento, mi estilo de vida, mi forma de hablar, todo eso tiene que ver con mi salvación.
Y cuando venga el Señor por su iglesia y me llame a su presencia, hasta entonces yo debo cuidar con temor y temblor la salvación. Entonces, la salvación tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Los teólogos le llaman a estas tres etapas justificación, santificación y glorificación. Y podemos hablar de salvación en estos tres tiempos. Soy salvo en mi pasado, de la deuda que yo le debía al Padre y que no podía pagar. Y cuando vengo a Cristo y Él paga por mí, en ese momento, en mi pasado, yo soy salvo. Pero también estoy siendo salvo en el presente de mí mismo y estoy siendo transformado por Dios y santificado por Dios. Y en un futuro tendré el fin de la salvación cuando resucite y ya tenga esa experiencia personal con mi Señor, viva con Él, lo pueda ver y esté por la eternidad con Él. Entonces, ese es el proceso por el cual Dios me está haciendo crecer, ¿sí? Es un proceso de conocerle, es un proceso de confiar en Él. Ya sea que tengas poco tiempo de convertido o mucho tiempo de convertido, todos estamos en ese proceso. Todos por igual estamos en ese proceso. Entonces, ese proceso nos va a dar madurez, ese proceso nos va a pulir. El pasar por pruebas, por aflicciones, nos va a afirmar en la fe, nos va a hacer depender del Señor, ¿sí? Y esto no lo otorga el tiempo, mis amados hermanos. No es que alguien por tener 40 años ya es más maduro que otro, ni tampoco la cantidad de información que tú tengas de la Biblia, ¿sí? Lo que realmente nos asegura que estamos creciendo en el conocimiento del Señor, estamos creciendo en la salvación, es la relación que nosotros tengamos con el Señor por medio de su palabra. Entonces, estoy hablando de una intimidad con Dios, de pasar tiempo con Dios, de hablarle, de sacar nuestro corazón, de mostrarle al Señor mis miedos, mis temores, mis angustias, mis preocupaciones, de decirle al Señor qué me aqueja, qué me acongoja, qué deseo yo. El Señor nos oye, hermanos. El Señor escucha al que lo busca y al que se humilla. El Señor escucha nuestras oraciones. Él no se esconde. Cuando tú te dispones a buscarlo, Él no se va y se oculta. Él quiere que lo busques, ¿sí? Entonces, la hipocresía para crecer en el conocimiento de Cristo, pues no me va a ayudar. Si yo aparento, si yo tengo una careta de espiritual, si yo quiero hacerme pasar por alguien que sí ama a Dios y que sí lo busca y que sí ora, pues en realidad estoy perdiendo el tiempo. Lo que yo necesito es afianzarme a la salvación que me dio nuestro Señor, que nos dio nuestro Señor en la cruz. Versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ¿para qué perseverar en las pruebas, hermanos? ¿Para qué luchar si de todos modos va a haber muertes? ¿Para qué buscar a Dios si de todos modos me puede tocar a mí o a ti? ¿Para qué buscarlo en oración si en un futuro también yo voy a ser presa de la situación económica que hay en el país y del desempleo y de todas las cosas que pueda haber malas? Entonces, la idea es que nosotros entendamos que si ya hemos probado de lo bueno que es el Señor, de cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es que ya gusté de su benignidad, ya gusté de lo bueno que es el Señor. Ya probé de la misericordia del Señor, por eso vale la pena
seguir poniendo mis ojos en el Señor. Ya sé lo que es la misericordia del Señor, ya sé lo que es su perdón, ya sé lo que es que Él me atraiga con lazos de amor hacia Él. Ya conocí eso, tú también ya lo conociste, por eso vale la pena. Y por eso quiero invitarte a que leas conmigo el Salmo 34. Y al leer este salmo yo quiero que hagas algo mientras lo lees, que en tu mente piensa en estos hermanos de Asia Menor que estaban pasando por persecución. Pero al mismo tiempo piensa en la situación de nuestro país, en la situación que hay en el mundo. Piensa en esas personas que ya te enteraste que están enfermos y que están delicados en el hospital. Piensa en esta crisis que estamos viviendo. Dice así, Salmo 34, versículos del 1 al 10. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Dios Todopoderoso y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Ese es el Señor, esa es la promesa que tenemos por la bondad de Dios, por lo que el Señor hizo por nosotros, por el amor de Dios, es que yo debo aspirar a crecer en mi salvación. Por lo que ya conozco de mi Dios, por su amor, por su misericordia, es que yo debo desear crecer en mi salvación, en su conocimiento, en lo que viene, porque hay muchas promesas que todavía el Señor tiene para su iglesia. ¿Has experimentado la salvación de Dios? ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿El Señor ya te redimió de tus pecados? Bueno, si esto es cierto, tú tienes una nueva identidad. Tú tienes una nueva personalidad, eres una nueva persona en Cristo, ¿sí? Versículos 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Estamos experimentando ser esa casa, un templo donde Dios vive. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para el pueblo judío, hermanos, el templo era muy importante. El templo era la manera de tener cercanía con Dios. Era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, ¿sí? Así de importante era el templo para el pueblo judío. Era un lugar sagrado donde Dios se manifestaba y les hablaba. Pero ¿saben qué hicieron con ese templo? Jesús les reclamó y les dijo que lo habían convertido en una cueva de ladrones, donde apostaban, donde vendían, donde solo iban allí para sus deleites. Lo convirtieron en un lugar de corrupción, de apuestas. Ese templo es Jesús.
Y Jesús fue rechazado por la humanidad. Por los hombres rechazaron a Jesús cuando Jesús venía a rescatarles y salvarles. Y entonces fue rechazado por los hombres, pero fue elegido por Dios. Y Pedro les dice: ustedes que han confiado, ustedes que han creído, ahora son parte de esta familia donde Jesús, que fue rechazado, ahora es el fundamento, ahora es el escogido, ahora es la piedra angular. Ustedes forman una nueva casa, un nuevo templo fundado en Jesucristo. Entonces, así también nosotros, hermanos, nosotros somos parte de ese templo. Nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Y la iglesia, la familia de Dios, son ese lugar sagrado donde ahora el cielo y la tierra se juntan, se encuentran para poder oír la voz de Dios, saber cuál es el propósito del Señor. Y eso es la iglesia, no es un edificio, no es un local, sino un grupo de creyentes que ha confiado en Dios y ahora han fundado su vida en Jesucristo. Eso es la iglesia. Versículos 6 y 7 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? Versículo 7: para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores rechazaron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que los edificadores rechazaron, desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo. No solo somos esas piedras donde Dios vive, también somos sacerdotes. Vamos a ver el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos ese lugar que sirve para dar gracia. Somos ese lugar donde se comparte lo que tenemos, donde se da amor. Eso es lo que somos, hermanos. Donde se ayuda a los necesitados, donde se ayuda a los desamparados, ¿sí? Donde se adora a Dios. Ese somos nosotros, cada uno de nosotros. Somos esas piedras que le dan gloria al Señor, que forman el templo que desecharon otros y que ahora nosotros somos parte de ese templo donde habita el Señor. En nosotros ocurre lo que tendría que haber pasado en ese templo sagrado. Ahora está ocurriendo en nosotros, pero debemos asegurarnos que sea real, que verdaderamente estemos funcionando como esas piedras vivas. Somos esos sacerdotes, una casa espiritual gobernados por Dios y por su Espíritu. Es el lugar donde adoramos a Dios, donde amamos a Dios. Y eso es lo que debe de ocurrir en nosotros. Necesitamos enfocarnos en eso, hermanos. Dejar atrás nuestra vida para confiar en Jesús y no seremos nunca avergonzados. Confiemos en Jesús. Todos debemos tomar una determinación respecto de Jesús. Todos. Confiar en Él o rechazarlo. Pero eso va a determinar nuestro futuro por la eternidad. Si has confiado en Él, esa es la mejor decisión que has tomado. Es lo mejor que nos puede pasar, creerle al Señor, confiar en Él, no importa por lo que estemos pasando. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No solo somos la casa espiritual, somos un reino de sacerdotes, somos los representantes de Cristo en la tierra, somos la luz del mundo. Ahora nosotros tenemos la misión de Israel. Esa misión que el Señor le había encargado a su pueblo, ahora ha sido depositada en nosotros, ¿sí? Para representarlo, para reflejar al mundo, para reflejar a Cristo al mundo, para reflejar el amor, la justicia, la gracia de Dios, el perdón, la misericordia. Entonces, nosotros tenemos una nueva identidad y una nueva misión con el mundo, ¿sí? Es necesario que practiquemos ese amor mutuo. Es necesario que seamos sinceros entre nosotros, que no estemos divididos, que en este tiempo no estemos jalando en contra, ni estemos apartándonos, ni estemos señalándonos. No podemos estar así como iglesia, hermanos. Desenfócate de todo eso que te angustia. Quita tu mirada de eso que te distrae, que hace que apartes tu mirada de Cristo. Eso que te preocupa, enfócate en Jesús. Necesitamos vivir para Dios. Dios se va a encargar de todo lo demás. Tú enfócate en tu posición que tienes como iglesia. Él va a hacer lo demás, ¿sí? El Señor tiene un destino para cada uno de los que han creído, con pandemia o sin pandemia, ¿eh? El Señor no altera ni un día ni un minuto de sus planes y de sus decisiones que Él tiene para su iglesia. Él lo va a hacer en el tiempo y en el momento correcto. Entonces, Él es soberano. Confiemos en la obra del Señor y creámosle al Señor. Los invito a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque en ti, Señor, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos un futuro, en ti tenemos un porvenir. Nuestra vida no se acaba cuando morimos. Ahí empieza nuestro caminar por la eternidad contigo. Que no haya temores, que no haya miedos. Que este tiempo, Señor, de veras lo ocupemos en amarnos, en preocuparnos por los que están pasando por una situación difícil, en dar nuestros recursos para ellos, en ayudarles, en bendecirles, en visitarlos, en orar por ellos. Ese es el objetivo de la iglesia, Señor. Tú quieres que seamos luz en este tiempo de adversidad. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Despiértala, anímala y guíanos con tu Santo Espíritu a toda verdad, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.